Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con el webinario, ¿vale? En el cual vamos a ver, hablar un poquito sobre ortodoncia invisible e implante, ¿vale? Esta unión que queremos hacer un poco de estos tratamientos de implante, no solamente poner implantes y luego ya que al restaurador o nosotros mismos, cuando vamos a colocar las coronas, encontremos una situación que nos es idónea. Entonces lo que buscamos, lo que nos interesa es realizar una preparación previa a los pacientes en la cual nosotros preparamos al paciente y de esta manera movemos los dientes y de esta manera podemos colocar los implantes mucho mejor en una cirugía mucho más cómoda y a la vez, y sobre todo, cuando hagamos nuestras rehabilitaciones sean con una forma y una posición correcta. ¿De acuerdo? Entonces me gustaría empezar este webinario, pues teniendo un poquito de recuerdo hacia todas las personas que en España han sufrido este mal que nos trae ahora mismo un poquito desestabilizado, como es el COVID-19, y me gustaría tener un recuerdo especial también para la odontóloga que en Madrid recientemente pues, ha fallecido, ¿no? Entonces, estamos siendo un grupo de los sanitarios, un grupo de riesgo, estamos sufriendo, sobre todo los que están en los hospitales, y me gustaría pues, tener ese recuerdo. Con esta imagen que os pongo, lo que quiero que veáis es cómo a partir de ahora nos van a ver los pacientes. Incluso aquí faltan algún tipo de máscara y alguna protección incluso más. Entonces, es importante que a partir de ahora creamos que los pacientes deben sentirse seguros, porque ya de por sí tienen mucho miedo a visitar al dentista, como para que además vean cómo se les viene encima un montón de astronautas dispuestos a hacerle cosas en la boca. Entonces, esta es la imagen que van a tener los pacientes, nunca debemos olvidarla, ¿de acuerdo? Y ya ni os cuento si utilizáis métodos de EPIC como estos, que son, bueno, pues los pacientes van a sentir mucho más miedo y debemos darle muchas más explicaciones, mucha más tranquilidad y dedicarle un rato a que los pacientes se sientan seguros en nuestra clínica. Así, además, esperemos que sea a nivel más generalizado test biológicos y PCRs para que todos los sanitarios y todos los dentistas nos encontremos que tenemos cierta información o cierta seguridad sobre el estado, si hemos pasado, si no hemos pasado este virus, y por lo tanto importante sería hacer test a todos los sanitarios, a todos nuestros trabajadores, así como incluso a todos los pacientes sería recomendable. Aquí ya las autoridades sanitarias y los consejos general de dentistas y los colegios de dentistas son los que tienen la palabra y las que nos deben marcar unas pautas para qué debemos hacer, ¿no? Y ni que decir tiene de que me encuentro día sí, día también, un montón de publicidad de que si ozono, que si un material para un aspirador especial, y lo que nos interesa y lo que creo que deberíamos tener en cuenta es que necesitamos de una vez y pronto unos protocolos, que Sanidad nos diga qué protocolos nos tenemos que llevar con todo esto que nos están ofreciendo, porque si uno a día de hoy se empieza a comprar como un loco todo lo que nos ofrecen, te puedes gastar un dineral y encontrarte que son aparatos que en 2 meses te puedes encontrar en una esquina de la clínica tirado. ¿Vale? A ver si conseguimos que nos hagan un protocolo totalmente adecuado y nos digan qué necesitamos y qué no es necesario. ¿Vale? Lo que sí vemos claro que es lo que usábamos hasta ahora, pues un poquito quizás más reforzado, pues son las mascarillas, guantes, gafas, ¿vale? Todo esto deberemos reforzarlo un poquito más y usar el tema de la FFP2 y como nos ha recomendado el consejo, incluso con una mascarilla quirúrgica por encima, que sea esa la que tiremos y sigamos con la FFP2. Bueno, todo lo que si no habéis hecho el curso que nos ha solicitado el Consejo Dentista, os animo a que lo hagáis, porque encontraréis todos estos detalles, estos protocolos que el Consejo sí nos está dando, ¿vale? Lo que me refería antes sobre todo es a tema de sanidad, aparatología. El Consejo, la verdad es que ha hecho un trabajo encomiable para que todos tengamos la información sobre los protocolos, y además es algo que se va actualizando. Aquí
tenéis, como veis, pues la infografía, toda la información que ha mandado el colegio, que si habéis hecho el curso, pues la habréis visto sin problema, ¿vale? Y Sanidad es el que creo que debe darnos toda la información sobre el coronavirus que sea posible. Y ante esta situación, pues lo único que queda es esperanza, tener un halo de esperanza en que después de todo este camino, este duro camino, pues empecemos a reflorecer, empezamos a crear de nuevo unas clínicas con unos protocolos y podamos sacar adelante nuestra profesión, que espero que sea la ilusión que tengamos todos y así lo llevemos adelante. Y además, no estaría de más reconvertirse un poco, buscar otra forma de clínica, a lo mejor aprovechar estos momentos, este inicio que vamos a tener próximamente para ir planteando nuevas ideas. ¿Por qué? Porque, y a modo de anécdota, me gustaría contaros cómo en el año 97 Blockbuster, que era una empresa que se dedicaba al alquiler de cintas de vídeo, de DVD, pues era el rey mundial de alquiler de películas. Y en el año 2000, en el año 97 ya empezaron unos chavales que en vez de que la gente tuviera que ir a los videoclubs, estos cajeros famosos, pues empezaron a coger DVD y a mandarlo por correo, ¿vale? Entonces esta empresa empezó un poquito a crecer, cada vez tenía más gente, le gustaba eso de no tener que ir. Y en el año 2000 estos chavales se reunieron con el director de Blockbuster y le ofrecieron pues, que comprara su empresa por 52 millones de euros. Claro, el Blockbuster, cuando le ofrecieron comprar una empresa por 52 millones de euros, pues se rió de ellos completamente. Pues han pasado 20 años y esa empresa era Netflix y ahora mismo vale pues miles de millones de dólares, ¿vale? Entonces es importante no subestimar y no pensar que tal como nos va a ir bien siempre, porque Blockbuster ahora mismo está cerrado, quebró. Entonces, y Netflix, pues sabéis lo que es. Entonces, que tengamos esto en mente y sepamos que no tenemos que ser continuistas y decir, pues como íbamos bien, e incluso querer recuperar como íbamos, sino adaptarnos. Que esto sea un proceso, una esperanza de decir, vamos a modificar nuestro trabajo, ¿vale? Después de esta anécdota, pues pasamos ya a ver el webinario en sí. Como os decía, que es sobre implante y ortodoncia invisible, ¿vale? Esto a través de la empresa de formación en la cual soy socio y estamos empezando, pues que se llama El Dentista, pues quiero también desde aquí que aquí a partir de ahora pues podáis participar en muchos de nuestros cursos y sobre todo que estéis informados sobre todos esos cursos que vamos a hacer y todos los webinarios y ya cuando podamos los cursos presenciales, ¿de acuerdo? Y todo esto desde una manera moderna, desde una manera con perspectiva, con flujo digital, ¿vale? Para nosotros trabajar con el flujo digital ya es la herramienta y es el día a día. Es lo que hablábamos antes, era el dar ese paso y modificar lo que antes teníamos con unas máquinas de silicona, pues ahora lo tenemos con unos escáneres, ¿vale? Entonces, este salto tenemos que darlo ya y nosotros en El Dentista estamos convencidos de que el flujo digital es lo que tiene que marcar a partir de ahora nuestras clínicas. También deciros que durante la presentación yo no pongo casos pues como puedo llevar por ejemplo en este en concreto, que fue un concurso de casos clínicos eticales en su congreso de Madrid de este año, y el cual gané. Y si pongo casos como muy fotográficos, todo muy divertido y todo muy bonito y todo demás, pues a mí me parece que no estoy siendo realista, que no estoy explicando la realidad de la odontología. Entonces, por eso a mí me gusta explicar casos pues, más del día a día, más que nos llegan a nuestras clínicas, pacientes que lo que buscan no es un arreglo total, que bienvenido sea cuando vienen, pero que la mayoría de los casos lo que requieren un arreglo parcial, cómo solucionarle un problema, y eso es lo que me gusta a mí enseñar. Me gusta enseñar la odontología de calle, como yo le llamo. ¿Vale? Entonces, no me interesan los premios, los concursos, solo lo que me interesa son casos pues, como este que podemos ver, casos en los cuales un paciente nos llega
y nosotros al ver la fotografía, al ver la radiografía, pues pensamos, bueno, pues a lo mejor lo que quiere es ponerse aquí unos implantes y sencillo, creo que hay espacio, un poquito brusista, vamos a ver de qué manera podemos arreglar esto, vamos a ofrecerle incluso una reconstrucción de todas esas coronas desgastadas, pero no, el paciente nos dice, no, yo lo que quiero arreglar es esto, simplemente esto, porque tengo un puente que me hicieron hace muchos años, no me gusta y evidentemente se ve que ha habido ahí incluso donde voy a realizar alguna extracción y me dice que quiere arreglarse solo eso. Bueno, pues si el paciente quiere eso, pues pasamos a la acción. ¿Qué es lo primero y qué es lo que estaba comentando? En una filosofía de flujo digital, lo primero en un diagnóstico tienen que ser las fotos que ya habéis visto, una radiografía montada en 3D mucho mejor y un escaneado. Eso es fundamental. Tenemos que escanear a nuestros pacientes. Ahí tenemos toda la información, de tal manera que nosotros, incluso en el móvil, a las 3 de la tarde un domingo, podemos consultar y decir cómo era este paciente, qué es lo que me pedía y cómo lo puedo afrontar yo, ¿vale? Entonces, esto es un escaneado y nos permite visualizar bien y correctamente al paciente. Y una vez que tenemos incluso este escaneado, nosotros podemos ir, por ejemplo, en este caso yo que estoy desarrollando con OrtoPlus las férulas quirúrgicas que las tenemos ya en la calle, las tenemos con unas garantías y una precisión que son exageradas, muy buenas, pues nos vamos a OrtoPlus y planificamos, retiramos esos dientes, es la cosa que podemos hacer con el flujo digital. Y con la escayola teníamos antes que si queríamos, tenemos que romper dientes y con mucho cuidado. ¿Y de qué manera, no? Ahora, digitalmente, quitar unos dientes es cosa de un minuto, que es verídico, esto lo hicimos en un minuto. Y hacer una planificación, pues unos 15-20 minutos, cuando ya se tiene cierta experiencia, ¿vale? Se hace una planificación en la cual nos da el tipo de hueso, dónde vamos a colocar, qué implantes, qué altura, toda esa información lo tenemos ahí. Procedemos a realizar la férula quirúrgica. Con OrtoPlus estamos desarrollando tanto esta como incluso otra opción, que es esta, que invita a pensar que al tener más espacio donde ver puede llevar un mejor ajuste, pero realmente yo cada día estoy más a gusto con el modelo anterior, ¿vale?, que con este modelo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues es una cirugía, ¿vale?, en la cual pues hacemos lo que hemos previsto ya previamente, eliminamos los dientes, colocamos nuestro implante y realizamos un provisional para que el paciente se vaya a casa con sus dientes, de tal manera que pueda, aparte a nivel estético, pueda hablar y relacionarse de una forma cómoda y sencilla y cómoda y que esté a gusto, y a la vez pues ir creándole, como sabéis, esas papilas, dándole un poquito de forma a la encía, ¿de acuerdo?, que es la gran ventaja de los provisionales. Una vez que el paciente viene ya tras sus revisiones para tomarle medidas, ya podemos volverle a realizar un escaneado en el cual podemos ver perfectamente cuál es la posición, cómo se van a adaptar con respecto a los dientes inferiores. Y una cosa que no había comentado antes, que con la férula quirúrgica siempre podemos planificar de forma que los implantes los colocamos en función de los dientes antagonistas, que no colocamos unos implantes y luego ya el protésico con tornillos dinámicos, con aditamentos que corrijan esa posición, pues ya se la tenga que solucionar él, sino que nosotros ya hacemos una cirugía colocando los implantes de tal manera que la prótesis se adecue perfectamente a la oclusión, que es lo importante. De esta manera, pues colocamos ya su funda definitiva y nos queda un trabajo que es lo que el paciente no había demandado. Es verdad que a nosotros nos hubiera gustado pues cambiarle toda la funda, mejorar mucho. Nosotros hicimos un tratamiento periodontal y si veis, el paciente otra vez volvía ya camino a estar casi en la misma situación. Pero bueno, al menos por lo menos le hemos dado un toquecito de intentar que el lateral corregirle un poquito, porque también el paciente quería que ese puente fuera como igual al del otro lado. Entonces, pues bueno, le hemos intentado disimular un poquito, pero al menos dándole al lateral un poquito de ese aspecto que tiene para que él se encuentre más cómodo y mejor. Pues eso es una odontología del día a día, como he explicado, que es lo que nos interesa, cómo poder solucionar y cómo ver casos así, y cómo
la flujo digital y las férulas quirúrgicas nos ayudan muchísimo a que esto sea un proceso tan sencillo y tan cómodo que todo el mundo con una preparación y una formación pueda hacerlo, es lo que me interesa, ¿vale? Igualmente, casos de ortodoncia invisible, pues hay muchos, como este caso con un resalte aumentado, que lo llevamos con poquito tiempo y con ortodoncia invisible, lo llevamos a una posición muy óptima. Entonces son casos muy bonitos, o esta corrección de la dimensión vertical con pequeñas variaciones, pequeños apiñamientos. Pues estos son casos muy bonitos, pero lo que decía, vamos a ver una odontología diferente, una odontología en el día a día, qué son los pacientes que nos vienen y qué podemos hacer por ellos, ¿vale? Esto es lo importante. Aquí en este caso, como yo realizo muchas fotografías, fue cuando yo me di cuenta de que era necesario unir ortodoncia invisible a implante. Por eso lo pongo, porque yo cuando estaba revisando mi fotografía, lo que descubrí aquí fue que había puesto un implante y había rehabilitado ese diente, pero ¿de qué manera? Con una inclinación del 7 que le producía mucho impacto de alimento y una proporción no adecuada, que parece más un premolar e incluso pequeño. Y sí, había conseguido poner un implante y una funda, pero ¿la había restaurado realmente correctamente a este paciente? Pues me planteé que no. Entonces empezamos a darle vuelta y empezamos a ver, bueno, vamos a escanear a todos los pacientes que nos vengan pidiendo implante y vamos a hacerle un pequeño estudio. Sobre el escáner, hay muchos tipos de escáner, pues este que yo he enseñado antes es el IMEDI, existe el Itero, existe el LetriShape, pues hay muchos tipos de implantes y mucha gente me pregunta qué tipo de escáner, considero más adecuado. Bueno, al final casi todos tienen las mismas ventajas. Es que los archivos ocupan mucho menos que los modelos de escayola, podemos tener en un ordenador toda la información, incluso en el Itero podemos tenerlo en la nube, con lo cual no tenemos ni que estar con discos duros ni demás, entonces nos da una facilidad para recuperar un archivo en un momento dado, o no tener que ponerte a buscar en un almacén modelos de escayola a ver dónde estaba el paciente que ahora ha venido para hacer un pequeño arreglo, ¿no? Es mucho más higiénico y ahora con el tema del coronavirus, mucho más importante, es muchísimo 100 veces mejor hacer un escaneado cuando la punta se lleva después y se esteriliza a una impresión con alginato llena de saliva y que al final lo toca el que toma la impresión, el dentista, lo toca quien lo está vaciando, lo toca el protésico y pasa de mano en mano toda esa saliva que, aunque existen medios de desinfección, pero ya hay que tener cubetas con hipoclorito, entonces yo creo que es mucho más higiénico hacer un escaneado al paciente y esa punta va a esterilización y no tenemos ningún tipo de problema, estamos mucho más protegidos. Y evidentemente el marketing. Cada paciente que se sienta, le escaneamos la boca y ve su boca en la televisión, disfruta una experiencia de decir, ostras, veo un nivel de calidad, veo un nivel de avance, que esta clínica me crea confianza. Entonces, nada más que por marketing, incluso en el Itero, que puedes escanear un tratamiento de ortodoncia invisible y a los 2 minutos, 3 minutos le puedes enseñar cómo va a quedar su caso aproximadamente, pues son de las grandes ventajas que tenemos. Y la gran desventaja, que la veis ahí en rojo, pues el precio. Ojalá esto valiera muy barato, que seguramente lo tendrían todas las clínicas, pero es caro, es caro. Pero sí os puedo decir que una vez que se invierte ese dinero, si se hace algún tipo de financiación o algo, no se da cuenta y después encuentras una serie de ahorros que hacen que veas que ha merecido la pena esta compra. Como decía, pues escaneamos a todos los pacientes y descubrimos cosas como esta, cosas que vemos que habíamos puesto 2 implantes, pero muy cerquita. ¿Por qué? Porque no teníamos espacio. Habíamos puesto los implantes que casi, si veis los scan body, se pisan uno a otro, no pudimos escanearlo correctamente. ¿Por qué? Porque tenemos una clase 2 de ese molar. Solamente ha habido un movimiento que es de un molar, el paciente tiene una sonrisa bien, no tiene apiñamiento, pero ese molar, por ese espacio que había, el denturo, se ha elevado a mesial y se ha elevado un poquito a mesial y ese molar se ha avanzado. De tal manera que simplemente con 2 meses de férula a tratamiento con alineadores, llevamos ese diente a clase 1
y la posición hubiera sido otra totalmente diferente. Si veis aquí, con el diseño y con la corrección del canino, intentamos darle un poquito que para la forma pareciera que era correcta, pero si llevamos y medimos un poquito, descubrimos que no tiene nada que ver la distancia mesiodistal de los caninos con respecto a la del lado contrario, y deberían ser iguales. Y ahí, en la imagen que hemos visto antes, pues hemos visto la clase 2 molar que se ha producido. Estos movimientos antiguamente los hacíamos con ortodoncia convencional, pero para mi gusto hay una serie de inconvenientes en los brackets. Es que cada diente es diferente, o sea, los de un paciente son diferentes a otro, y los brackets son los mismos para un paciente y para otro. Sí es verdad que existen una o dos empresas que nos hacen brackets personalizados, pero el coste es muy elevado. Entonces, si queremos personalizar la ortodoncia y no crear todo el mundo con la misma posición de diente, con el mismo tipo de diente, no, sino que queremos individualizar la ortodoncia a cada tipo de paciente, a cada tipo de diente, la única opción es con ortodoncia invisible. Igualmente de cementados. Tengo muchísimos más de cementados en mi clínica con bracket que con ortodoncia invisible, porque los ataches son transparentes, mucho más fácil. Es verdad que con los brackets de zafiro hay menos de cementado, pero encontramos otros problemas, como que son la estética, en el que con los brackets muchas veces al final acabas poniendo un arco metálico o se empiezan a acumular o a amarillar, sobre todo los que no son de zafiro. Y ni qué decir tiene porque la higiene es complicada y necesita una obra de ingeniería para mantener esos brackets limpios y totalmente adecuados. Por todo ello, tenemos un material que es perfecto y tenemos una empresa como Alineaden que nos fabrica unos alineadores en 72 horas. Nosotros podemos tener escaneado a nuestro paciente, mandado a la planificación, recibida la planificación, pedido el caso, y en una semana máximo tenemos al paciente con su ortodoncia invisible colocada para mover esos dientes, como decía, y en 2 meses o 3 meses se encuentran ya la posición óptima para colocar el implante. Aparte de esto, que no es que lo diga yo, sino que lo dicen muchas revistas, sobre las virtudes de la ortodoncia invisible con respecto a la periodoncia, a la continuidad de los procesos, y sobre todo periodontalmente, que es lo que más me preocupa, los pacientes, al poderse quitar la férula, al poderse quitar los alineadores, pueden mantener una higiene muchísimo más adecuada, pasarse hilo dental adecuadamente y mantener su boca mucho mejor a nivel dental. Por eso, en pacientes periodontales, que hay gente que me pregunta, pacientes periodontales son los más indicados, todavía con más motivo, para llevar ortodoncia invisible. Incluso hay revisiones sistémicas, ¿vale?, de Lidia Galán López, que nos llevan a concluir que la ortodoncia invisible es mucho mejor que la ortodoncia fija. Por eso yo creé esta marca Alimplan, que Alimplan lo que con mis dos sociedades, que son las clínicas que yo llevo en Córdoba y en Sevilla, Alimplan, ¿qué es lo que hace? Alimplan lo que hace es ofrecer a mis dos empresas y a cualquier otra empresa que quiera, es planificar estos pacientes para implantes y ortodoncia invisible. De tal manera de que cualquier dentista pueda, que no tenga a lo mejor toda esa preparación o toda esa experiencia, pueda tener la tranquilidad que un caso que le llega, mientras le escanee, se le va a aportar una planificación de implantes con férula quirúrgica totalmente precisa y adecuada, que ahora después en la cirugía veremos qué comodidad, y un tratamiento de ortodoncia invisible previo o solapado para que la posición de los dientes sea la correcta tanto a la hora de la cirugía y sobre todo a la hora de la rehabilitación. Pues con esta marca, esta empresa, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos cosas como estas, que es que nosotros tenemos un diente extruido, que esto es algo muy habitual que vemos en nuestras clínicas, y nosotros lo que hacemos es intruirlo hacia adentro, incluso corregir esta inclinación, de tal manera que en la corona que coloquemos aquí no será una corona que parezca que está intruida, no será una corona muy cortita, sino que tendrá una posición totalmente adecuada y cómoda. ¿Vale?
Y una vez que ya simplemente hemos llevado a su sitio, lo único que nos queda es la cirugía, que de esta imagen a las futuras imágenes pues habrá una gran diferencia, que iremos mucho más con pantalla y mucho más protegido. ¿Vale? Os traigo también este caso para que veáis que la ortodoncia invisible también, y la implante también se puede ver de distinta manera. Es una paciente que nos pide arreglar sus dientes con ortodoncia y le ofrecemos la ortodoncia invisible y está de acuerdo y le parece bien al explicárselo a nosotros, pero nos dice, yo también me voy a querer poner un implante ahí, y decimos, vale, pues perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros no planificamos bien esto, uniendo ortodoncia invisible e implantes, esta zona de aquí la podemos ver reducida. Nosotros podemos colocar estos dientes y llevar esto de esta parte hacia detrás, con lo cual nos quedará la imagen que nos habíamos explicado antes, que es un premolar muy cortito y muy estrecho. De tal manera que nosotros, veis esta imagen de aquí, y vamos a pasar a la siguiente, en la que, aunque la fotografía está un poquito cortada, pero vemos que los dientes están correctamente alineados y la distancia cuando colocamos el implante es la misma de antes. No hemos perdido distancia mesiodistal y eso es fundamental. Y una duda también que me ha preguntado gente es si con la ortodoncia invisible podemos adecuarla a cuando colocamos el implante y durante este proceso. ¿Por qué? Por la siguiente situación. Que nosotros cuando colocamos el implante calculamos que quedan en torno a entre 3, 4 o 6 meses para terminar la ortodoncia invisible. ¿Para qué? Para que cuando termine la ortodoncia invisible sea el momento en el que podamos tomar medidas de esa corona sobre el implante. Entonces, habrá un tiempo en el que convivan los tornillos de cicatrización e implantes con la férula de Ainaret. Y es muy sencillo. Simplemente hay que planificarlo previamente, tenerlo controlado para que haya aquí un reservorio, un espacio para el tornillo de cicatrización y en las siguientes fases, incluso ya al escanear con el tornillo de cicatrización, pues Ainaret nos prepara las férulas de tal manera que están preparadas para esos tornillos de cicatrización para que no haya ningún problema ni molestia. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos otro caso, todavía un poquito más exagerado. Incluso vemos aquí toda esta posición que es totalmente, ya que no nos deja casi ni colocar un implante. Entonces, ¿qué hacemos? Desplazamos el molar, la muela de juicio, que se puede quitar o no, eso ya se decide en función de muchos factores, sobre todo a nivel de antagonista, y el 7 no lo llevamos hacia detrás, de tal manera que pasamos de una posición en la que no podíamos casi poner un implante, cuando fuéramos con nuestro adaptador no nos iba a entrar, íbamos a tener que con una fresa, incluso tocar en la fresa si queríamos poner ahí un implante, a una posición en la que todo el mundo sin ningún problema y sin ningún sudor ni preocupación puede poner aquí un implante. ¿De acuerdo? Entonces es muy diferente esta situación, ¿vale? Esta situación que tenemos aquí tan complicada con respecto a esta. Entonces la ortodoncia invisible es fundamental en estos casos. Y aquí teníamos nuestra planificación con nuestra férula quirúrgica, por supuesto, que fue como colocamos ese implante, y a través con el TAC incluso podemos ver si la posición que habíamos previsto es exactamente la misma en la que hemos colocado el implante. Y así es, o sea que encontramos que hay una precisión correcta, que es la férula quirúrgica, tal como todo hemos planificado desde el primer día, hemos conseguido colocar un implante en una posición óptima. ¿Veis? Como la planificación y el TAC de 3 dimensiones llevada al corte de la panorámica, en la que vemos que corresponde perfectamente. Así que casos como este, en el que encontramos el 7 mesializado y que aquí no podemos colocar un implante, son los que debemos tener en cuenta a la hora de estas planificaciones de implant, en el cual movemos dientes previo a la colocación de implantes. Igual casos como este, en el que al haber perdido la corona y existir unas raíces, pues la boca se ha desplazado un poco y se ha quedado un poco el espacio reducido. Pues vamos a aprovechar, vamos a no solo colocar un implante ahí con forma de premolar, no, vamos a corregir esta desviación de la línea media, como aquí veis, vamos a conseguir una oclusión más correcta con la ortodoncia invisible
y, por supuesto, vamos a colocar nuestro implante. Por eso es fundamental que tengamos esas dos visiones. Y si no la tenemos, pues que busquemos, con lo que ofrezco de Alimplant, que es alguien que tiene visión de implantología y ortodoncia, porque si no, vamos a llevar nuestros casos a multitud de problemas. Y si no lo tenemos en casa, o incluso hay gente que tiene su ortodoncista y su implantólogo, pues esas dos tienen que estar unidos y en una reunión con el odontólogo general para que el tratamiento de un paciente desde el principio esté bien planificado y esté bien pensado, en el que nos vamos a encontrar situaciones en las que no podemos colocar un implante y ya después ya veremos cómo solucionamos el problema. ¿De acuerdo? Pues casos como este, como podemos ver, y a lo que voy, pues nos vamos a encontrar en el día a día multitud cuando empecemos a pensar en ortodoncia invisible e implante de forma unida, encontraremos casos y más casos y más casos. Y un detalle que es que hay gente que dice, bueno, pero es que a mis pacientes a lo mejor no les va a gustar la ortodoncia invisible, no sé, pedir un tratamiento sin saber si lo van a soportar. Pues enseño un pequeño truco que yo uso, que es que a veces cojo al paciente, le escaneo, o si hace falta, si no tenéis que, le tomáis medida, y se le hace una férula tipo vacuum, una férula de retención de ortodoncia. Una férula transparente y se la colocáis 15 días. Y a los 15 días veis qué ha pasado. Hay pacientes que te vienen sin ella porque la han perdido. Hay pacientes que dicen, el primer día la guardé en un cajón y no me la puse. Pues esos pacientes a lo mejor no son adecuados. Pero aquel paciente que diga, oye, pues he llevado estos 10-15 días perfectamente la férula y es muy cómodo y nadie me lo ha notado, a ese paciente, si queréis, ya se le puede planificar, se le puede pedir el tratamiento sabiendo que el paciente lo va a llevar perfectamente, sobre todo si es un paciente todavía de un tratamiento cortito, de 2 o 3 meses. ¿Vale? Entonces, a lo que nos traía hoy, para que lo que vamos a ver es una cirugía sobre un modelo 3D, para que veamos cuáles son las ventajas de esta técnica y de esta nueva parte que nos ofrece OrtoPlus, por ejemplo, aparte de otra empresa, para trabajar con biomodelos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que coger un caso y analizar bien su sonrisa, me gustaría más una foto en estado de reposo y su perfil para que veamos, o sea, solamente hay que poner implante, vale, pero no, vamos a darle una vuelta, vamos a hacer un estudio de ortodoncia y un estudio de implante unidos. ¿Vale? Analizamos un poquito la posición de los dientes, cómo existen extrusiones, cómo hay espacio de déntulo. ¿Vale? Aquí podemos ver esta extrusión que había, que estaba provocando además problemas de articulación de la ATM, porque esto evidentemente en las lateralidades producía un tropiezo, una imposibilidad de realizar el movimiento adecuadamente. Ahora seguimos analizando, al otro lado vemos un molar muy mesializado, también vemos un molar destruido, o sea, vemos una situación que sí, que le hacen falta implantes, pero que si no lo vemos, el resalte, que también podemos corregir, pero que en esta situación ni aquí podemos colocar un implante, que ahora después veremos que es que ni siquiera hacía falta colocarlo, porque podíamos corregir esto cerrando el espacio, pero sin embargo aquí sí podemos colocar el implante y en una posición mucho más adecuada, porque aquí no es imposible, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues fabricamos un biomodelo. Al fabricar un biomodelo, ¿qué es lo que hacemos? Esto es, sobre todo, se puede utilizar a nivel de marketing o a nivel de casos complejos. Cada uno decide en qué lo utiliza. Esto es un caso complejo en el cual nosotros lo que queríamos saber es si la distancia al nervio era la suficiente para poner un implante de mayor longitud. Y analizar cuánto necesitábamos corregir estos molares, porque esta es la situación tras varios meses de ortodoncia invisible y queríamos ver también cuánto nos faltaba. Entonces lo que hacemos es un biomodelo en el cual nos marca el nervio dentario y nos marca todo lo que queramos, porque nosotros aquí, por ejemplo, existe un recto radicular antiguo de una extracción que le hicieron y había el recto, pues esto nos lo marca si quiere el biomodelo. El nervio, si queremos con más color, lo queremos en amarillo, en rojo, en verde, lo que nos apetezca nos lo marcan.
De esta manera nosotros podemos saber si la cirugía ya se puede realizar, ya podemos poner aquí nuestros transportadores y todo, mientras terminamos esta ortodoncia, y a lo mejor hacemos esta cirugía sobre este mismo modelo y descubrimos que tenemos una serie de choques aquí, una serie de inconvenientes, que no conseguimos hacer bien la inclinación. Pues eso, simplemente diremos, vamos a esperar 2 meses más para realizar la cirugía, realizamos si queremos otro biomodelo o no, ya cada uno, y podremos siempre tener un control absoluto para saber que la cirugía que vamos a hacer es posible y es cómoda. Igualmente, a nivel de marketing ni de seguridad para el paciente, ni os cuento. Cuando nosotros le enseñemos al paciente esta cirugía con sus implantes puestos y le digamos, esta es lo que vamos a realizarte y esta es la distancia que va a haber hasta el nervio. Entonces el paciente siente que tú ya has ensayado, que tú ya has hecho esa cirugía sobre su boca. Entonces ya has descubierto cuáles son los posibles problemas. ¿Vale? A partir de ahí todo es mucho más cómodo y mucho más sencillo, evidentemente. ¿Vale? Y por supuesto vamos a realizar esta cirugía en biomodelo con células quirúrgicas, porque se puede ver si la célula quirúrgica que vamos a utilizar en la cirugía normal encaja bien, si nos lleva el implante a la posición correcta, y todo esto que nos ofrece OrtoPlus es un gran avance y una gran tecnología que nos pone a nuestras manos para que nuestros pacientes y nosotros tengamos una seguridad absoluta. ¿De acuerdo? Y como a mí lo que me gusta es enseñar no solamente teóricamente, sino demostrando, como veis aquí en esta foto, lo que vamos a pasar ahora es a realizar la cirugía, y me gustaría dejar aquí que podáis apuntar los correos electrónicos en los cuales me podéis escribir sin ningún tipo de compromiso para plantearme dudas, para pedir información sobre el implante o cualquier otra cosa que necesitéis. Para eso estoy disponible. Así que nada, ahora vamos a realizar la cirugía y veremos todo esto que hemos hablado en la práctica, que es como me gusta a mí verlo.